El mensaje de hoy lo he titulado La fuerza espiritual del creyente y me he basado en el pasaje del apóstol Pablo a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, los primeros 7 versículos, que dicen así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En este tiempo de confinamiento, una de las mayores preocupaciones que la mayoría de la gente ha tenido ha sido la salud y el cuerpo. Porque ¿quién no ha hecho gimnasia delante de la tele? Pero aún mayor debería ser nuestra preocupación cuando se trata de nuestra salud espiritual. Porque la fuerza espiritual es una actitud de valor. Eso incluye convicción, ser disciplinado o disciplinada, confrontar el error y la falsa doctrina, y no tener miedo a la intimidación, incluso en algunos casos y lugares a la persecución. Y me atrevería a decir, y lo hemos visto en algunos países, hasta la muerte. Un creyente fuerte espiritualmente es aquel que vive por principios en lugar de hacerlo solo por emociones o por las opiniones de los demás. Este tipo de creyente confronta los diferentes desafíos, asume riesgos cuando es necesario, permanece firme contra la oposición de la verdad. También este tipo de creyente es decidido, porque tiene propósitos claros y metas definidas, y avanza incluso cuando la lucha a veces es dolorosa. La fuerza espiritual es una virtud muy necesitada en la iglesia de hoy en día. En este tiempo de vacilaciones y dudas, de falta de compromiso y de mucha debilidad espiritual, vivimos en un tiempo en el que muchos dentro de la iglesia no están dispuestos a mantener convicciones doctrinales fuertes y firmes. 1 Corintios capítulo 16 encontramos un excelente resumen de lo que es la fortaleza espiritual. Dice el apóstol Pablo: manteneos siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sed fuertes y valientes, y todo lo que hagáis, hacedlo con amor. En el Antiguo Testamento aparecen repetidas veces la expresión de fortaleza y valentía. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el último capítulo, Moisés le dice al pueblo de Israel que sean fuertes y tengan ánimo, que no tengan miedo de nadie, porque el Señor su Dios va con ellos y no los dejará ni los desamparará. Luego llama a Josué y le dice más o menos lo mismo: esfuérzate y anímate. Cuando el rey David presentía que su fin estaba cerca, le dijo a su hijo Salomón en el primer libro de Reyes: yo sigo el camino de todos en la tierra. Pero tú, esfuérzate y sé hombre, anda en los caminos de Dios, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hay otras partes del Antiguo Testamento que demuestran cómo el mandato de ser esforzado y valiente es una expresión común, como podemos ver en el famoso pasaje del libro de Josué capítulo 1, donde 3 veces lo repite: esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Podemos decir que ser esforzado y valiente significa vivir a la altura de las circunstancias personales, las cuales se encuentran en la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche, para que hagas siempre lo que dice y te ordena. De esa manera harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. En el Nuevo Testamento también encontramos una clara definición de la fuerza espiritual del creyente. Y es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo para darle instrucciones de cómo tiene que actuar en la iglesia de Éfeso. Y le pone 3 ejemplos: el del soldado, el de un deportista y el de un labrador. Empieza diciéndole que tome una postura espiritual firme y que haga un trabajo de discipulado en la iglesia.
lo que has oído decir de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres de confianza que sean capaces de enseñar también a otros. A continuación, el apóstol pone esos 3 ejemplos, que seguro el joven pastor va a entender perfectamente. Primero, el cristiano es como un soldado, ya que el creyente está en una guerra espiritual constante y en una batalla ideológica, porque estamos tratando continuamente con personas que no conocen realmente a Cristo. Y describe cómo los creyentes podemos ser soldados eficaces y, por lo tanto, cristianos fuertes en el Señor. Dice que el soldado, cuando está en la guerra, sufre penalidades. Este es el elemento del soldado, que significa que hay grandes riesgos y que necesitamos poner en orden nuestra vida en sintonía con la causa de Cristo. Otro elemento es el estilo de vida del buen soldado de Cristo. Dice que no se enreda en los negocios de la vida. Se viste de uniforme, vive en un ambiente especial y está bajo la autoridad y el control de sus mandos superiores. Ser un soldado en el ámbito espiritual es algo parecido. Hemos sido llamados a servir a Jesucristo a tiempo completo como sus discípulos, es decir, un compromiso para toda la vida. Donde quiera que estemos y cualquiera que sea la cuestión, no podemos poner a un lado lo que somos y la responsabilidad que tenemos. Y un último elemento del soldado de Jesucristo es que el apóstol Pablo introduce el procurar agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si estamos metidos en una guerra espiritual, está claro que hay solamente una persona a quien en realidad tenemos que rendir cuentas. Y esa persona es Dios. Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El segundo ejemplo que pone Pablo para ser un cristiano fuerte es el de un atleta profesional. Dice que el deportista no puede recibir el premio si no compite conforme a las reglas del juego. Es decir, sin hacer trampas. Es cierto que cuando uno compite lo hace para ganar. Y eso es lo esencial en todos los deportes o competiciones deportivas. De nuevo, Pablo les diría a los corintios que los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Los creyentes fuertes en el Señor nos entrenamos duramente en el estadio espiritual cuando entendemos que hay metas espirituales y eternas en juego. Porque nuestro corazón está puesta en el cielo, no en la tierra. Y esa meta celestial es lo que nos hace trabajar con todas nuestras fuerzas. El deportista honesto y dedicado tiene otra virtud de carácter. Dice que lucha legítimamente. No hace trampas dopándose para correr más, como hacen algunos, porque al final todo se sabe y son destituidos defraudando a sus seguidores y a los países que representan. De nuevo Pablo nos ilustra cómo tiene que ser. Yo me esfuerzo para recibir el premio, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Y en tercer y último ejemplo que pone Pablo para ser un creyente fuerte es el de un labrador. Dice, el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. La primera tarea que vemos en este caso del labrador es el de ocuparse en sembrar la semilla que es la palabra de Dios, tal y como hizo el hombre de la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo. Aquí en Mateo Jesús ilustra 4 clases de terreno, que son 4 clases o tipos de diferentes personas y sus diferentes niveles de receptividad a la semilla, que como ya sabemos es la palabra de Dios. 3 de los terrenos eran malos y dieron respuestas negativas. El 4º terreno era bueno y dio una respuesta positiva. Algunos terrenos son duros e inmediatamente rechazan la verdad. Otros son pedregosos y poco profundos. Reciben la palabra de Dios con gozo y alegría de forma temporal, pero la dejan ir cuando surgen las dificultades. Algunos otros terrenos están llenos de espinos. Esos también reciben la semilla temporalmente, porque el engaño de las riquezas no deja que el mensaje
cambie sus vidas. Por fin, hay semillas que caen en buena tierra, representando a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno, aunque a 3 niveles diferentes, al 100%, al 60% y al 30%. Lo interesante de esta historia es que no nos dice nada con respecto a la habilidad del sembrador. En ningún momento nos dice que para compartir la buena nueva de que Jesucristo es Señor y Salvador y ser eficaces, hemos de ser licenciados en teología o emplear alguna técnica especial. Aquí la cuestión está en la condición de los terrenos. Por tanto, lo principal de la historia en esta parábola es que la semilla sea esparcida por un sembrador, sea hábil o inexperto. Por eso, cualquier creyente en el Señor puede sembrar. Y cuanta más semillas sembremos, más posibilidades tendremos de que caiga en buena tierra. Para ir concluyendo el ejemplo del labrador, quisiera decir que el creyente fuerte en el Señor es el que nunca dejará pasar la oportunidad para compartir la fe que tiene. Trabajará arduamente, aunque el terreno parezca duro, porque tendrá en cuenta que la palabra de Dios tiene poder por sí sola. Nosotros solo tenemos que llevar a las personas a ella y dejar que ésta sea la que haga su obra. Nuestra misión es esparcirla. Termino el mensaje con las 3 ideas de Pablo. Que el soldado se emociona con la visión y el sonido de la batalla. Que el atleta se motiva por el desafío de la competencia. Y que el labrador trabaja con la esperanza de una buena cosecha. Por tanto, cualquiera que sea nuestra responsabilidad diaria, tenemos la promesa de las bendiciones y el premio de Dios si somos fieles a Él. Que así sea y que Dios te bendiga. Amén.